Robert Serra. Uno que está en el Parlamento, uno ve que ante la Cámara el comportamiento de verdad de Robert era un talante agresivo, un talante punzante, un verbo duro, pero en la cotidianidad, cuando las cámaras se apagan, cuando él cambia, era muy cordial incluso con sus compañeros de generación, que son Miguel Pizarro, Stalin González y Marquina. Le mamaba mucho gallo a Robert. Era un muchacho muy cordial, y tenía un futuro importantísimo. Yo le decía a los radicales de nuestro espacio, hay gente que celebra la muerte, que yo no sé cómo, de lado y lado, no sé cómo hacen para celebrar la muerte, y los asesinatos, se alegran. Y yo les digo, ¿qué hubiese pasado si a los 20 años asesinan a Teodoro Picón, por ejemplo? Fue guerrillero, fue un luchador de izquierda, y sin embargo hoy es una de las 20 más brillantes de Venezuela. Si lo hubieran asesinado a los 20 años, no tuvo capacidad de rectificación, no tuvo capacidad de reconocer que la Unión Soviética era una gran cova, por ejemplo. Entonces, el tiempo nos da a los seres humanos la capacidad de comprender la realidad. Por eso hay que condenar ese hecho, ese y todos los hechos, los 200.000 muertos que ha habido en el país, la muerte de Danilo, la muerte de Robert, la muerte de Eliezer, todas las muertes, porque en un país medianamente civilizado, por lo menos responsables debe haber. Entonces, y nos preguntan por qué no apoyamos el acuerdo de ayer. Bueno, porque el acuerdo era una tisana. Si nosotros nos ponen a condenar y a pedir la investigación, caiga quien caiga, del asesinato macabro de Robert Serra, con las dos manos hubiésemos levantado nuestro corazón y nuestro deseo y nuestra pena por la falta de un compañero que, aunque no formaba parte de nuestra mesa de la Unidad Democrática, forma parte de una plenaria de la bancada democrática, de la Asamblea Nacional, voluntad del pueblo venezolano, que estuviésemos allí todos los... Entonces, pero meten a Berrizbeitia, confunden y manipulan la atención de Berrizbeitia, meten a Álvaro Uribe, que ese no es el problema de nosotros, en fin, o sea, no podemos buscar a Dios por los rincones, sino que hay que realmente capturar a los responsables de ese macabro y dantesco asesinato de ese muchacho de 27 años. Sí, precisamente vamos a recordarle a la gente justamente quién hizo la propuesta de este acuerdo, ¿no? El diputado Freddy Bernal lo propuso en repudio a la violencia como arma política y el empleo del paramilitarismo en Venezuela, que llevó a cabo el asesinato de Robert Serra y declarar persona no grata al senador Álvaro Uribe. Eso fue un poco la expresión que utilizara Bernal al momento de hacer su propuesta sobre este acuerdo. Usted nos acaba de mencionar que no estuvieron de acuerdo con esta propuesta, y aseveraba pues que el no estar de acuerdo era porque de pronto... Hay otros elementos manipuladores allí, ¿entiendes? Si nosotros nos ponen a condenar el hecho del asesinato, con las dos manos hubiésemos levantado esta pasión por Venezuela, este dolor que hay en la Asamblea Nacional, esta pena, pues. Nadie se puede alegrar de eso, nadie. Nadie que tenga un valor cristiano, nadie que haya sido educado en esta sociedad venezolana puede sentir y aplaudir el dolor de nadie, sea quien sea. Sí, sencillamente porque, bueno, la vida siempre prevalece, es un derecho universal, y obviamente pues la muerte de cualquiera de las personas humanas pues es motivo para no alegrarse, obviamente. Diputado Iván Colmenares, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, ya nos lo ha dicho acerca de lo que en este caso propuso el diputado Freddy Bernal, pero ¿cuál sería la razón en el caso de Robert Serra que divide al país? ¿Cuál sería? La razón del asesinato. Ajá. No, de verdad que ahí uno no... Pero político no es. ¿Usted considera que el asesinato de Robert Serra no es político? Hay que leer las redes sociales, hay que ver y leer entre líneas para poder presumir, porque tampoco podemos afirmar ante un hecho tan... eso nunca se había visto en Venezuela. O sea, un crimen de esa magnitud y de todas las cosas que uno dice que va recogiendo de colegas periodistas y de la Asamblea Nacional y de funcionarios que te dicen una y otra cosa, que son realmente macabras, nadie tiene la capacidad de decir que ordenaron una muerte de orden político. Y a su juicio, entonces, ¿cuál sería, según su apreciación, qué pudo haber pasado en el caso de Robert Serra? De verdad que me sería irresponsable afirmar una o tal o cual hipótesis, sin descartar ninguna, pero yo tengo una profunda fe de que no sea ni elemento político, ni siquiera entre ellos mismos, que ha habido, creo que esos son
venganza, pases de cuenta entre ellos mismos en materia política. Yo creo que eso no, de ningún lado, pues de ningún lado. Y una de las razones por las que no votamos ese acuerdo es que condenan a Carlos Barribetia sin simplemente tomando una apreciación, tienen los días contados. Yo siempre he explicado que en la Asamblea Nacional no solamente hay dos modelos de ver un país, sino hay dos mentalidades. Cuando un civilista dice tiene los días contados, cuando un demócrata afirma tiene los días contados, habla de tiempos electorales. Cuando tú le dices a Diosdado Cabello, tú tienes los días contados, porque nosotros aspiramos a una mayoría parlamentaria en las elecciones que vienen en el 2015. Y si tú quieres ser mayoría y vas a ser mayoría, Diosdado Cabello no va a ser presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, tiene sus días contados como presidente. No tiene nada que ver con la vida, no tiene nada que ver con la sangre, no tiene que ver. Pero cuando tú piensas como militar, cuando tú piensas como dictatorial, como autoritario, los días contados son tiempos de vida física. Entonces, son dos pensamientos. Hay que ubicarse en dónde está usted sentado o hablando. Está en el Parlamento Nacional, está en el foro de la democracia, está en el seno de la voluntad popular. Ese es el verdadero poder popular, porque nació, como el presidente de la República, de un voto directo, universal y secreto. Entonces, si usted está allí, en un foro profundamente democrático, de acuerdo a la Constitución Nacional, usted está hablando en términos civilistas, en términos democráticos. No confundan, no traten de sacar a Dios por los rincones, porque ahí han asesinado políticamente a María Corina Machado sin juzgarlo. Han asesinado políticamente a Richard Mardo sin juzgarlo. Han asesinado políticamente a María Mercedes Aranguren sin juzgarlo. Simplemente porque tienen diferencias. Y a Carlos Barribetia le están pasando factura porque le lleva la cuenta de los gastos lujosos. Lo de la cena de Nueva York y de los gastos irracionales de la comisión que fue a la ONU con el presidente Maduro son cuentas que fueron exhibidas.